delante del conducto auditivo externo, el músculo pterigoideo medial, que va a estar por dentro del ángulo de la mandíbula. Asociada a esta cavidad identificamos las glándulas salivales. Vamos a identificar una de las más importantes, que está en la región parotidia, ¿no? Que va a ser la glándula parotidia derecha, la glándula parótida izquierda, que va a estar asociada a una glándula parótida accesoria, que se va a continuar con el conducto de Stenón o conducto parotidio, que va a perforar el músculo bucinador y se va a abrir inmediatamente a nivel del segundo molar. Importante en ese detalle. Vamos identificando a un maxilar superior, donde nosotros deberemos observar la imagen cuadrilátera, una imagen cuadrilátera irregular, donde deberemos separar en primera instancia la apófisis ascendente del maxilar superior, deberemos separar la apófisis piramidal del maxilar superior y la apófisis palatina. Importante. La apófisis palatina para nosotros va a formar el techo de esta cavidad orbital. Es importante asociarlo a un borde inferior del maxilar superior, que me va a permitir pues la implantación de los dientes, y vamos a observar en primera instancia a dos incisivos en la parte derecha. Vamos a identificar al diente canino, vamos a identificar a los premolares y al grupo de los molares inmediatamente. Entonces, estructuras dentarias que en determinado momento me van a permitir masticar, ¿no? En determinado momento, hojas, semillas, etcétera, que hemos visto. No estamos observando dentadura de un carnívoro, por ejemplo. En determinado momento, pues hace referencia a este problema. En el lado izquierdo, pues observamos las mismas características, porque no se olviden que los huesos maxilares en determinado momento van a ser pares dentro de los huesos del víscero cráneo. Importante la relación también que va a tener con el agujero infraorbitario, donde identificamos al quinto par craneal, que es el trigémino, ¿verdad? Este trigémino pues va a dar tres ramas importantes a este nivel: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, o si prefieren B1, B2 y B3, que en determinado momento está relacionado. Es un resumen. Ahora, la mandíbula o maxilar inferior. Esta mandíbula pues va a tener un cuerpo inmediatamente, que va a tener la forma de herradura o forma de U. Vamos a identificar dos ramas de la mandíbula, derecha e izquierda, y vamos a ver inmediatamente asociada a esta estructura pues al cuerpo, donde evidenciamos inmediatamente con el plano transverso un borde superior, donde también identificamos a la implantación dentaria, un borde inferior que nos va a servir inmediatamente para observar el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. La rama de la mandíbula es muy importante porque vamos a poder identificar la relación que va a tener con la articulación temporomandibular, que va a estar asociada inmediatamente con la apófisis condilia, ¿ya? Y la cavidad glenoidea, que la vamos a poder observar inmediatamente a nivel del hueso temporal, la escama del hueso temporal. En la parte anterior identificamos a la apófisis coronoide, que va a servir de inserción de la parte inferior del músculo temporal. Entre estas dos estructuras identificamos inmediatamente a la escotadura mandibular, que para nosotros pues es un punto importante dentro de la descripción. Bueno, esta cavidad, entonces, el suelo de esta cavidad va a estar formada por los músculos supraioideos. Y el primer músculo supraioideo pues estará formado por el músculo miloioideo. Sobre el miloioideo vamos a identificar inmediatamente al músculo genioideo, y más hacia la parte más superficial, o la parte superior, identificamos a la lengua, ¿verdad?, que se llama genio-gloso inmediatamente. Entonces, características importantes que van a permitir la masticación de los alimentos. No olvidemos que los alimentos tienen que estar muy bien masticados para que sean absorbidos inmediatamente en el intestino delgado, especialmente en el yeyuno y en el ilio. Bueno, seguiremos. Entonces vamos a poder observar una nasofaringe a este nivel, a una orofaringe, que es lo que nos interesa ahora, y a una laringofaringe.
En la parte posterior inmediatamente identificamos al esófago, un esófago cervical. Vamos a ver que cruza inmediatamente el mediastino superior y se transforma en un esófago torácico. Y este esófago torácico va a atravesar el músculo diafragma, donde vamos a ver una pequeña porción abdominal. Entonces vamos a mostrar la porción abdominal. En este punto nosotros marcamos inmediatamente al cardias, ¿ya? Al cardias, se llama esta válvula importante, donde pues nosotros nos interesaría averiguar las patologías asociadas a esta, ¿no? Aquellos pacientes que sienten que se está quemando la parte posterior del tórax, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando el ácido gástrico atraviesa esta válvula, y vamos a poder encontrar el reflujo gastroesofágico, ¿no? Un reflujo gastroesofágico donde lo mejor que podemos hacer con el paciente es que estos pacientes duerman en forma oblicua en determinado momento y no en una forma horizontal. Desde ese punto de vista, pues identificamos inmediatamente al estómago, ¿ya? Vamos a ir identificando al estómago, donde en determinado momento este estómago que estamos observando acá va a tener cuerpo, va a tener un fondo. Vamos a encontrar el otro extremo que se llama píloro, cardias píloro. Vamos a identificar la curvatura menor, que está a este nivel, donde observamos inmediatamente el ligamento hepatogástrico, también llamado aumento menor o epiplón menor. En la curvatura mayor nosotros vamos a poder identificar al ligamento gastrocólico, que también se llama aumento mayor o epiplón mayor. Vean cómo es una bolsa que va a cubrir inmediatamente a todos los intestinos para ayudar a su vascularización. Entonces vean cómo ya en esta parte, la primera parte descriptiva, observamos el píloro. Este píloro, que en determinado momento se va a continuar con el duodeno. Entonces el duodeno va a tener la forma de C. ¿Qué significa duodeno? Duodeno significa 4 más 4 más 4. Entonces significa 12 dedos. ¿Ya? Eso significa duodeno. Entonces el duodeno va a tener la forma de C o forma de herradura, que va a estar dirigida hacia la parte posterior. Píloro. Es píloro. ¿Acá? Este de acá. Píloro. No. Píloro antropilórico. Si quieres ahí, antropilórico. Acá. Eso dependiendo dónde tengas la úlcera. Si es una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, dependiendo ya dónde puede estar esta bacteria. A este nivel inmediatamente encontramos el duodeno con sus 4 porciones. La primera porción que estamos observando en este momento, la segunda porción, y para mostrarme la tercera porción, pues será en este sentido, y la cuarta porción deberán mostrármela recogiendo todos los intestinos en este punto. Cuarta porción del duodeno. La segunda porción es la más importante, porque vamos a identificar claramente la desembocadura del conducto pancreático, del conducto de Wirtzow y el conducto colédoco. Entonces el colédoco, que viene de la vesícula biliar, se va a unir con el pancreático, con el conducto pancreático. Eso significa que vamos a formar la ampolla de Vater, la estructura que la vamos a ver en las teóricas, pero es una estructura que va a estar en la parte interna de esta segunda porción. Por esa razón, que los pacientes que tienen cálculos biliares, en determinado momento este cálculo, pues si es un pequeño cálculo, va a poder atravesar el conducto cístico, y al atravesar el conducto cístico cae inmediatamente en esta ampolla de Vater. Al caer en la ampolla de Vater, pues bloquea inmediatamente la salida de los jugos pancreáticos. La función importante de los jugos pancreáticos es neutralizar el pH gástrico, ¿verdad? La segunda causa de pancreatitis es complicación. Entonces eso hay que evitar en determinado momento. Entonces veremos que la función de este páncreas en determinado momento es la producción de jugos pancreáticos que neutralizan en determinado momento
el ácido gástrico que tiene un pH de 2. Significa que en determinado momento los alimentos llegarán a estar relacionados con el estómago y tendrán el pH, atraviesan la segunda porción y ya no son ácidos, inmediatamente se vuelven básicos. ¿Ya? Vamos a identificar también las hormonas, la insulina, que va a permitir el ingreso de glucosa a las células, y vamos a identificar el glucagón. Entonces el glucagón y la insulina tienen que estar, una que sube y una que baja el azúcar dentro de nuestro organismo. Desde ese punto de vista vamos a identificar el ángulo de Treitz. Este ángulo de Treitz es fundamental en la parte clínica. Este es el ángulo de Treitz, por favor. La unión de la cuarta porción del duodeno con la primera porción del yeyuno. Eso significa que para nosotros en determinado momento, atiendan por favor, después no está sabiendo, en determinado momento, y se olvida del segundo pilar después, vamos identificando claramente cómo este ángulo de Treitz inmediatamente nos sirve para diagnosticar hemorragias digestivas altas y hemorragias digestivas bajas. ¿Qué significa? Que cuando el paciente está en nuestra, bueno, en este caso en gastroenterología, porque es una especialidad, vamos a ver que las defecaciones son importantes en la especialidad, ya que si las heces en determinado momento son de color negro, alquitranado, eso significa que nosotros deberemos buscar del ángulo de Treitz hacia la región oral o bucal. ¿Ya? Entonces toda la sangre que está, por ejemplo, en la cavidad oral, puede estar en el esófago, puede estar en el esófago cervical, torácico, en la parte abdominal, en el estómago, hasta llegar al duodeno, pues toda la sangre que puede estar sangrando en ese momento es digerida, es lógico, ¿verdad? En determinado momento por el pH de 2, entonces la sangre va a salir pues de forma negra aquí. Cuando la sangre es roja rutilante, es como si hubieras echado sangre arterial, vamos a identificar las heces de color rojo rutilante. Debemos buscar en determinado momento, en este caso, del ángulo de Treitz para abajo. Eso significa, debo pensar clínicamente que el sangrado está a nivel yeyunal, que el sangrado está a nivel ileal, que el sangrado está a nivel del colon, ¿no? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, ampolla, o inmediatamente solamente sea un problema de hemorroides. Para eso me sirve para solicitar una endoscopía, una vía oral, bucal, o una endoscopía por vía rectal. Entonces vamos a ver que el ángulo de Treitz es fundamental para estos casos. En las pérdidas de sangre vamos a utilizar una prueba. Si el paciente está perdiendo sangre, sus heces son líquidas, pues utilizamos el agua oxigenada. El agua oxigenada me va a permitir echar sobre las heces del paciente y vamos a ver la reacción que tiene con la sangre. ¿Ya? Entonces vamos a ver espuma, y eso significa que el paciente está perdiendo sangre por todo este tubo digestivo. Bueno, entonces vamos identificando esta estructura, el ángulo de Treitz, donde vamos a poder observar al duodeno, al yeyuno, con el mesenterio, como el mesenterio va a ser como un ligamento, donde vamos a encontrar las placas de Peyer. Aquí están las placas de Peyer, importantes en el sistema inmunológico. Entonces este mesenterio, dentro de su contenido, pues está relacionada con la arteria yeyunal. A medida que nosotros vamos tocando, vamos a ver que este intestino delgado va cambiando de grosor, va cambiando de características. En determinado momento se vuelve más delgado, vean, muy delgado en este caso, ya, donde inmediatamente hablamos de un ilion, ¿sí? Yeyuno, ilion. Entonces en la parte teórica vamos a ver que el yeyuno pues absorbe la mayor cantidad de nutrientes y es el lugar donde viven los parásitos, ¿verdad? Es el mejor lugar que eligen para vivir los parásitos. La Taenia solium, por ejemplo, que en determinado momento pues estará viviendo y alimentándose y evitando que el paciente se nutra adecuadamente. Luego, inmediatamente de esto, cruzamos así más o menos en estas asas intestinales, lo más delgado, ya es ilio, y vamos a identificar inmediatamente a la absorción de pura agua, menos nutrientes, y llegamos a esta estructura, la unión iliocecal. Esta unión iliocecal pues va a tener una válvula que tiene el mismo nombre, válvula iliocecal, donde inmediatamente nosotros vamos a poder evidenciar que las heces fecales pues no pueden atravesar nuevamente al intestino delgado,
Si no sería, pues, en este momento algo muy